secretaria dé lectura a la cortesía de sala para ellos. Cortesía Tribunal Electoral. Licenciado Alfredo Junca, magistrado presidente. Licenciado Eduardo Valdés Escoferi, magistrado vicepresidente, primer vicepresidente. Licenciado Luis A. Guerra, magistrado segundo vicepresidente. Licenciada Yadira Castañeda, directora de Planificación. Licenciada Joanny de Chan, subdirectora de Planificación. Licenciada Berta Chan, directora de Finanzas. Licenciada Eva Alvarado, subdirectora de Recursos Humanos. Licenciada Saratide Núñez, jefa de Presupuesto. Ingeniera Ariadna Burgatti, directora de Infraestructura. Licenciado Osman Valdés, director nacional de Organización Electoral. Sean bienvenidos a esta su casa, al Tribunal Electoral. Le ofrezco la palabra al magistrado presidente Alfredo Junca para que pueda sustentar su presupuesto para la vigencia fiscal 2024. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, honorable diputada presidenta de la comisión. Honorables diputados, muy buenas tardes. Qué bueno estar nuevamente con ustedes aquí en la Asamblea Nacional. En esta ocasión para sustentar, en nombre de la institución que presido, el Tribunal Electoral, nuestro presupuesto para la vigencia 2024. Pero antes de hablar del presupuesto del 2024, algunos detallitos interesantes. A julio de este año llevamos un porcentaje de ejecución del 61% en todas nuestras áreas de actividad, ejecución promedio, que pretendemos llevar a un alto porcentaje una vez llegado diciembre. Inclusive algunas áreas ya se encuentran casi al 100% en su ejecución. Para esta ocasión, para el 2024, estamos solicitando un presupuesto que en su total suma 234.608.970 balboas, lo cual podemos dividir en 97 millones para funcionamiento, 64 para el debido funcionamiento de los partidos políticos y sus eventos, 60 para elecciones y una inversión de 12 millones de balboas. El resto de las particularidades de este presupuesto, en el cual podemos mencionar proyectos de inversión que son muy importantes, tanto para el área de Santiago como la continuidad de proyectos en el área de La Chorrera, de la comunidad Nove Buglé y en Coclé. Si hay algo que el Tribunal Electoral ha realizado muy consecuentemente es invertir en la infraestructura de la institución. Contamos con 93 sedes a nivel nacional y procuramos que estas sedes sean a través de donaciones que nos realizan en algunas ocasiones los municipios en gobiernos locales, en otras algunos particulares, poder nosotros tener nuestras propias sedes que nos permita mantener la independencia que la Constitución política le exige al Tribunal Electoral. Si me permite en este momento, para los detalles y los números de esto, quisiera que se le otorgase la palabra a la licenciada Yadira Castañeda, que es nuestra directora de Planificación. Sí, le ofrecemos la palabra a la licenciada Yadira Castañeda, directora de Planificación del Tribunal Electoral. Sí, buenas tardes. Bueno, continuando con la sustentación del presupuesto del Tribunal Electoral, dentro de los proyectos de inversión, tal y como indicó el magistrado, el Tribunal Electoral está solicitando recursos para 4 proyectos de continuidad y 3 proyectos nuevos. En cuanto a los montos más relevantes de incremento de nuestro presupuesto, en el programa de funcionamiento, el Tribunal Electoral incrementa su presupuesto en servicios personales por 10.135.162, los cuales corresponden a elevar el salario mínimo institucional de 700 a 900 balboas, y de esto se benefician 2.211 funcionarios, que representan 2.8%.
E igualmente se está incorporando a la estructura de personal permanente 345 posiciones que se mantenían eventuales entre 2 y 6 años. Esto representa 4.2 millones. Se está nivelando el salario a 36 funcionarios que fungen como asesores y como abogados. A 1.500 balboas estaban por debajo de esto, lo que representa 130.208. Y esto conlleva el incremento de décimo y las contribuciones sociales por 1.2 millones. Igualmente se está considerando el pago de vacaciones y contribuciones sociales a funcionarios que ya han manifestado retirarse el próximo año por 1.6 balboas. En maquinaria y equipo se tiene programado para el otro año la implementación de un plan piloto para la dirección de cedulación y es el plan de las triadas automatizadas, lo que representa 100.000 balboas. Y la adquisición de equipos para una nueva unidad institucional, el Centro de Estudio y Monitoreo Digital, por 127.931. En cuanto a las transferencias corrientes, que es donde se ve el monto más significativo, pues corresponde al subsidio a partidos políticos, básicamente lo que es el adicional al monto del financiamiento preelectoral, que por ley deben desembolsarse en el mes de enero del año de las elecciones por 55.3 millones. Igualmente se está considerando aquí la indemnización especial, que por ley las instituciones debemos incorporarlo dentro de nuestro presupuesto para el pago de la prima de antigüedad a exfuncionarios, y aquí se benefician 1.149 funcionarios. Por otro lado, también se incorpora 933.500 para el reconocimiento a los funcionarios que se retiran de la institución el próximo año y que tienen entre 10 o más años de trabajo ininterrumpido en el Tribunal Electoral. En el programa de elecciones, pues se incrementan servicios especiales, se continúa con la contratación del personal que está trabajando a nivel de todo el país en comisiones y en las direcciones regionales para reforzar el trabajo de elecciones. El tema de servicios personales, el pago de los otros servicios personales, que es el reconocimiento que la institución hace a sus funcionarios por el trabajo incremental en el proceso electoral por 1.3 millones, y pues lo que corresponde al incremento del décimo y las contribuciones sociales por 1.4. Igualmente, en servicios no personales se tiene considerado pues el incremento en el pago de lo que es el personal de las corporaciones electorales, mesas, juntas, y también aquí se incluye el pago al personal de los estamentos de seguridad que nos apoya en la seguridad del evento electoral por 2.6 millones, y lo que corresponde al mantenimiento de equipo y la adquisición de licencias que se utilizan para lo que es el proceso electoral por 1.9. En cuanto a las transferencias corrientes, el monto de unos 168.426, que es lo que el Tribunal Electoral reconoce a las instituciones sin fines de lucro que nos apoyan en la observación electoral, la Justicia y Paz, la Defensoría del Pueblo y CONADO. Y pues los incrementos en el programa de inversión, que son los nuevos proyectos de construcción, la oficina de Veraguas por 2.9 millones, la oficina de Coclé por 1.9, igualmente la de Llano Tugrí en la comarca Nove Buglé por 200.000, oficinas que se construirán en el 24, y la reubicación y construcción del museo, biblioteca y anfiteatro institucional por 2.1 millones. Esta pues es nuestra presentación, agradecidos por su atención y anuentes a sus preguntas. Agradezco al Tribunal Electoral por la sustentación que nos realiza. Ofrezco la palabra al diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidenta. Buenas tardes a usted nuevamente, a los colegas y a los magistrados del Tribunal Electoral en la tarde de hoy y al equipo que les acompaña para esta presentación. Yo sí tengo una serie de interrogantes porque es importante, y le agradezco, magistrado presidente, su aclaración al inicio de la exposición, porque lo que venimos a verificar aquí, y es lo que el MEF
hace unos minutos con la ARAP manifestó es la capacidad de ejecución de los presupuestos que también aquí se le otorgan, porque como ustedes sabrán, son limitados, no puede haber para todo el mundo. Y por eso aquí en el MEF, al final de esta asamblea, tenga el favor de otorgársele, lo que se espera al menos es que lo gaste, responsable y eficientemente, pero que lo gaste. Y de allí que su aclaración es buena para no alarmarnos a nosotros de que estamos aprobando más de lo que ustedes pueden gastar. Aunque bueno, yo creo que si algo tenemos en común todos los que estamos aquí es la estrecha vinculación con el Tribunal Electoral de una forma u otra, ¿no? Son los que llevan a cabo los procesos que nos han traído a cada uno de nosotros aquí, a algunos por más veces que otros, y por eso entendemos muy bien cómo ustedes comienzan a contratar personal y a invertir muchísimo más en estos meses ya más cercanos a la elección y sobre todo en dichos meses de la campaña y del proceso. Yo sí tengo algunas cuestiones precisamente en la efectividad del recurso contratado. Nosotros nos hemos encontrado y hemos estado dando seguimiento a la plataforma de redes sociales de del Tribunal Electoral y hemos visto que se han iniciado procesos, como lo han comunicado a través de los edictos que comunican en las redes sociales, a los incumplimientos que puede haber a las normas de la campaña, que algunas incluso han sido acusadas, no sé si formalmente, pero al menos informalmente, de atentar contra la libertad de expresión. Es una discusión que yo creo que es fundamental que se tenga. Pero adicional, yo he puesto en conocimiento a la Dirección de Organización Electoral, por ejemplo, de que se dan algunos casos en que a través de las redes sociales personas incurren en conductas que a mi juicio, yo no soy quien decide, pueden ser consideradas violatorias de la norma electoral en sus múltiples categorías, y no veo esas comunicaciones para decir, oiga, tal persona incumplió al publicar tal o cual en su red social. Quiero entender entonces, magistrados, que ustedes me expliquen, le expliquen al país este centro de monitoreo digital, que es la única forma que ustedes cumplan con lo que está en la ley electoral y que se debatió mucho en la vuelta anterior, que si éramos o no ustedes capaces de hacerlo. Con todo respeto, creo que no lo fueron. Este es un esfuerzo para ver cómo lo son. Con todo respeto, creo que no lo están siendo. Pero sí quiero entender cuáles son los caminos que ustedes han trazado para llegar a ese cumplimiento. Presidenta. Para responder, le ofrezco la palabra al magistrado presidente Alfredo Junca. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por la pregunta, diputado Vázquez. Es un tema que en lo personal me apasiona. El tema de Internet y redes sociales ya no es nuestro futuro, es el presente. Claro. Y usted dijo algo muy, pero muy cierto. Estamos en la capacidad de poder atender el 100% de lo que nos venga de Internet y redes sociales. No lo estamos. No existe un organismo electoral en el mundo que esté en esa capacidad. Y lo que nosotros podemos hacer es salvaguardar el proceso, que es nuestra principal función. Lo voy a decir en la misma forma en que lo dije durante el proceso electoral pasado. Había que tomar una decisión y era una decisión difícil. Perseguimos a los infractores de la norma hasta las últimas consecuencias, es decir, destinamos nuestro recurso a esto, o salvaguardamos a los afectados por estas posibles transgresiones. ¿Cuál de las dos opciones? Porque no podemos tener las dos. Y la decisión que tomamos en aquel entonces y la ratificamos en este momento es la de proteger el proceso, proteger a los ciudadanos en la medida en que podamos lograrlo. Esto es un esfuerzo conjunto porque no depende enteramente del Tribunal Electoral, sino de la relación y la postura de los operadores de redes sociales, que son entidades de derecho internacional. Lo que nos lleva al plano de hasta dónde llega la jurisdicción panameña para poder hacer cumplir la ley. Hemos estado en incontables reuniones con los operadores de redes sociales, quienes se muestran mucho más cooperadores ahora de lo que lo hacían 5 años atrás. ¿Qué ocurre con el Centro de Estudios y Monitoreo Digital?
El Centro de Estudios realiza dos tipos de funciones. Monitorea para ver qué está sucediendo alrededor del plano electoral. Si encuentra alguna conducta que considera pudiese ser violatoria de la norma electoral, la remite entonces a organización electoral para que organización electoral entonces inicie el proceso. Esa es la primera función. La segunda función es si por intermedio de un tercero, que pudiese ser la Fiscalía Electoral o pudiese ser un particular también, recibe algún tipo de denuncia, le da formato, porque darle formato no significa copiarlo, sino que significa buscar los URLs en donde se encuentran alojada esta información, que no es fácil porque muchas veces desaparecen, armar el paquete y lo remite entonces a organización electoral, para que entonces ellos inicien ese proceso. No todas las transgresiones a la norma electoral llevan el mismo procedimiento. Aquellas que son en redes sociales, si se tratase de normas que tienen que ver con propaganda electoral, que son la gran mayoría, normas que tienen que ver con el uso correcto de sondeos y encuestas de opinión, normas que tienen que ver con la forma apropiada dentro del periodo de campaña de realizar actos de campaña en redes sociales, esas van entonces a una notificación. ¿Por qué? Porque si organización electoral en un análisis previo admitiera la denuncia, es en ese momento entonces en que primero notifica a la persona a través de un edicto. Este edicto va al mural de organización electoral y al mismo tiempo entonces va a la página o a la cuenta del tribunal en la red correspondiente. Eso le da la oportunidad al operador de la red, al dueño de la cuenta, de poder entonces hacer valer sus derechos. Mientras tanto, en la mayoría de los casos se ordena la suspensión del contenido. Pero esta suspensión del contenido no siempre llega a la misma velocidad que nosotros quisiéramos, porque dependemos del operador, dependemos de Meta, dependemos de Google, dependemos de... Todavía se llama Twitter, yo creo que ahora se llama X. Ahora sigue siendo Twitter para los efectos prácticos, ¿no? Dependemos de la velocidad con la que ellos procesen. Y en algunos casos, inclusive, para sorpresa nuestra, estos operadores toman decisiones en base a sus criterios, de acuerdo a las normas de convivencia en la plataforma. Y nos hemos encontrado inclusive con casos en donde, a pesar de que el tribunal ordena una suspensión, recibimos una contrarrespuesta de la red social que no está de acuerdo con lo que nosotros estamos ordenando. Entonces, esto nos ocurrió en muy pocos casos. Entonces, estamos llevando adelante diferentes tipos de acercamientos con ellos para tratar de adaptar las normas que ustedes, diputados, han aprobado en esta asamblea, las normas que nosotros como magistrados hemos regulado y las normas de convivencia en la plataforma que llevan ellos adelante, modificándolas cada cierto tiempo, tratando de mantenernos al día y de lograr entonces los canales prácticos para poder que se den estas suspensiones. Actualmente contamos con, si la memoria no me falla, Osman, estás por aquí, ¿verdad? Estamos por arriba de los 1.500 expedientes que se están procesando en este momento en organización electoral. Lo importante es llevar adelante las suspensiones primero y luego de eso deslindamos responsabilidades. ¿Por qué? Porque en algunos casos podemos encontrar a los infractores y podemos llevar adelante el proceso, porque se tratan de figuras locales y sus cuentas son correlativas a su actividad. Pero en aquellos casos, y principalmente en los de bots, en los de centros de perfiles automatizados, en los de cuentas en el extranjero, es mucho más difícil. Y yo prefiero utilizar mis recursos en salvaguardar el derecho de los afectados más que ir a perseguir fuera de la jurisdicción panameña a una persona que inclusive pudiese ser un menor de edad en un país que no tiene las normas necesarias para poder que nosotros lleguemos hasta allá para poder hacer llevar adelante un proceso efectivo en contra de esa persona. Entonces, el bien jurídico tutelado en este caso para nosotros es la seguridad del proceso y de los candidatos que en él intervienen.
Gracias, magistrado, por su respuesta. Diputado Juan Diego, continúa con el uso de la palabra. Gracias. Yo creo que es importante. Y yo le voy a decir algo, magistrado. El trinomio, el triunvirato que la Constitución y el constituyente formuló, tal vez hoy está más vigente que nunca, ¿no? Un magistrado con bastante experiencia, un magistrado que ya no está novel, vivió una elección, y un magistrado que está nuevo y que no ha vivido la elección desde el Tribunal Electoral. ¿Por qué digo que eso es importante? ¿Por qué digo que eso es importante? Los tres, pese a esas diferencias de experiencias, coinciden en la importancia en que el organismo mantenga su credibilidad ante el ciudadano. Porque claro, si uno no confía en el árbitro, yo agarro la pelota y me la llevo, la reviento, la destruyo, y la pelota aquí es la urna, la democracia misma, y eso es algo que yo, me parece, no haber promovido y que me preocuparía como político que soy, como alguien que ganó elecciones y como ciudadano y como demócrata. Pero ahí las acciones de ustedes son las que van a tener que dar con esa credibilidad. Y las han mantenido, digamos, hasta cierto punto, pero hay unas indicaciones que se puede estar perdiendo también producto de algunas acciones. ¿Por qué lo digo, magistrado? De esos 1.500 expedientes, que no dudo que el doctor Osman tenga bastante trabajo por hacer, hay que poder moverlos todos en la misma dirección y en el mismo tiempo, porque es allí cuando vemos decisiones que parecieran arbitrarias o parecieran contradictorias. Oye, hoy el Pleno dijo esto, pero mañana dice otra cosa porque es otro actor o otro partido o un independiente o etcétera. Ahí puede irse desvirtuando esa credibilidad. Y yo quiero hacer una lectura rápida de un artículo que ustedes deben conocer muy, muy bien. El artículo 142 de la Constitución dice que el Tribunal Electoral interpretará y aplicará privativamente la ley electoral. Eso es algo que además en las últimas discusiones que hemos tenido sobre la materia, ustedes han sido celosísimos en proteger y mantener. Es decir, la competencia única y exclusiva de interpretar y aplicar la ley electoral. ¿Por qué hago el hincapié? Y aquí, sobre todo estos dos magistrados, no me dejarán mentir. Yo fui parte, yo me inauguré, gracias a la oportunidad que ustedes vieron y que yo la veo con buenos ojos y la reconozco, de que los electos por libre postulación, que ahora somos más que antes, estuviésemos representados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Por eso es que yo, al igual que ustedes un poco más porque preparan el proyecto borrador, he estado en este proceso que yo con esta ley desde hace bastante tiempo, incluso durante la pandemia. Hay dos artículos que recuerdo muy bien haber debatido, incluso haber propuesto las redacciones que fueron aprobadas por la Comisión, y si bien pudieron ser o no modificadas un poco por la Asamblea, hoy subsisten en el Código, y que vienen de conquistas ambas del último Código de elección de 2017, o sea, Código 2017, elección 2019, y son dos temas fundamentales que usted no dudo le va a tocar decidir en el futuro, magistrados. Uno, la permanencia y el uso de la planilla estatal para fortalecer o no debilitar, si quiere llamarle, a candidatos a cargo público. Allí ustedes, ¿y por qué hablo de interpretar? Ustedes son personas, los tres inteligentes. Los requisitos para llegar a este cargo no es para un estudiante de Derecho, ni para un licenciado. Ustedes son personas que han estudiado y que tienen la experiencia de saber cuando una norma o algo se hace o una acción va en una línea o no. ¿Por qué lo digo? La norma está hecha para que una persona que va a correr una elección no haga o no compita en una desigualdad, en su caso favorable, porque yo desde ser director de una institución o desde un cargo cualquiera cobrando un buen salario, compito en una diferente condición que usted, que es, digamos, un emprendedor, no tiene salario fijo, y el tiempo que no dedique a su emprendimiento va a perder dinero que va a dedicar en la democracia. Todos hacemos ese sacrificio, pero la ley debe buscar esa igualdad y que no sea, sobre todo el Estado, el que pueda favorecer o promover esa desigualdad. No puede ser, entendiendo con claridad, porque creo que no admite debate, con el respeto que ustedes se merecen, el espíritu de la norma, que haya funcionarios que un mes antes de la primaria dejaron de ser directores regionales para mantener, como creamos que la norma lo dijera, el mismo salario y función, pero con otro cargo, no renunciaron, ganaron la primaria y están hoy nombrados rampantes, moviéndose de un lado a otro en la provincia con autos del Estado, porque no, ellos no son directores provinciales, ellos son asesores con mismo rango y salario. Yo creo que ahí es fundamental
que se revise con detenimiento esos casos, porque no promueven esa equidad en la participación. Pero hay otro escenario. La ley electoral, y ustedes no me dejarán mentir, la ley electoral es la que define con total claridad qué es un acto de campaña y propaganda. ¿Y qué es un acto de campaña y propaganda? Todo acto que alguien ejecute a favor de un candidato o partido. Es lo que más o menos dice el Código Electoral, palabras más, palabras menos. Acto de campaña o acto de propaganda electoral. Dice la norma. No pueden correr los que 6 meses antes de la elección aspiren a un cargo y no pudieron haber corrido en su primaria los que estén en un cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Este gobierno tiene en este momento directores en entidades autónomas, personas con altos salarios en distintas instituciones, a las que el partido, en un uso, a mi juicio, fraudulento del derecho a reservar, reservó. ¿Y por qué lo digo? En la reserva, y también lo construimos así en la Comisión de Reformas Electorales, es para la alianza. ¿Qué partido reserva las 2 curules que tienen diputados para una alianza? Eso hacerle un favor al diputado o a la persona que tiene electa para que no vaya a primaria. Pero la reserva es para alianza, no la podemos desnaturalizar. Ese es el rol de ustedes. No es para calcular políticamente. ¿Cómo un partido reserva todas las curules de un circuito para una alianza? Ah, no va a reservar. Teniendo 2 diputados, en un circuito de 2 diputados, el partido va a reservar para ver si se las va a dar a su aliado político. Por favor, magistrados, ahí ustedes no pueden ser excesivamente formales y permitir ese mal uso de ese mecanismo que la ley permite para la alianza, que lo entiendo, en la alianza. Pero entonces a mí me reservaron el puesto y ya yo lo cuadré con el CEN, porque peor aún, yo soy parte del CEN. Sigo cobrando, nadie me cambia, pero los fines de semana, por no hablar de días de semana, los fines de semana yo me pongo a hacer actividades políticas en la que yo voy a un lugar con un backing, que es una lona impresa, y dice, voy a poner el ejemplo, Juan Diego Vázquez, 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 Juan Diego Vázquez. Y voy ahí a hablar a la gente, y voy ahí a decirle, y voy ahí a hablar. Yo me pregunto, ¿eso no es hacer campaña? ¿Eso no es hacer propaganda? ¿Y por qué lo digo? Yo creo que tiene que haber la entereza de, en esos casos, poder actuar en derecho. Hay personas que se han aprovechado de los vacíos jurídicos a través de estos comportamientos, porque así lo hacen siempre. Mañana no va a haber, en ningún gobierno va a haber directores provinciales, va a haber puros asesores con funciones, porque nadie va a querer ser director provincial, porque llegan a los puestos para llegar después a la asamblea. Y lo dice alguien que no ha cobrado ni un salario público nunca, salvo el que hoy cobro que me gané. Y no va a negarse a que me nombraron para yo poder cobrar, para después poder cobrar licencia con sueldo. Entonces yo lo que les pido a ustedes, magistrados, en este momento. Y ojo, los principales afectados son los que hoy se quedan callados, que son los miembros del partido de gobierno y lo saben. Pero yo lo digo porque es lo justo al final. Ah, como el director va a reserva y él lo va a escoger el CEN de a dedo ahora en un pequeño plazo de tiempo, él se mantiene en el cargo hasta el último momento, cobró y 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 cobró, pero iba a las actividades. Y cuando estaba en las ligas deportivas, entregando implementos. Y hay neveras que tienen una calcomanía, que quiero saber si eso es delito o no, pero yo he visto personas entregando neveras y electrodomésticos con una calcomanía que dice el nombre de los que van a ser en un mes candidatos. Ah, pero no puede ser, porque yo les pregunto algo. Ustedes son profesionales en esta materia. Uno decide ser candidato una semana antes de la elección, de la postulación. Por supuesto que no, magistrados. Entonces, esos actos preparatorios, que son al final actos de campaña, no pueden ignorarse a la luz de las prohibiciones de la ley. Y tiene que haber contundencia en esos casos. Porque si no, no vamos a lograr la equidad de la que tanto estamos hablando. Y yo allí les ruego, cuando esos procesos, que ojo, yo no sé, pero que no dudo van a poder llegar o a donde el doctor Osman o ante sus propios despachos según sigan el trámite, porque la verdad no lo termino de entender a veces, pero cuando llega a su despacho en última instancia, ustedes tienen que hacer una interpretación extensiva del derecho, de la actuación. Y lo más importante, ¿quién mejor que ustedes conoce cuál era la intención del legislador con crear las normas? Y que se pueda aplicar de esa forma. Porque les digo y les repito con toda verticalidad, está pasando.
hicieron un mensaje gravísimo a la democracia. Interna de los partidos, mire, yo no soy un partido, pero yo creo en la democracia, interna de los partidos, como la democracia, digamos, en elección general, mandar ese mensaje. Ah, porque yo soy el más vivato, me llevo bien con la junta directiva de mi partido, que me reserven hasta el último momento, mientras hubo compañeros que salieron. Conozco gente que, miren, hay gente que ejercía cargos de directores nacionales, que como en jurisdicción no pueden haber sido candidatos, renunciaron, ganaron y regresaron a la planilla, cuando el código taxativamente lo prohíbe. Entonces yo sí creo que eso hay que verlo. Porque esa viveza no puede. Ah, pero yo era director de asesoría legal hasta hoy. Mañana me nombraron asesor. Entonces ahí no entra la prohibición. Yo sí puedo renunciar y volver. Por favor. Entonces sí les pido total claridad en cuanto a esos escenarios, porque no es justa la competencia y es el trabajo de ustedes interpretarla y aplicarla de forma que el espíritu de la ley se respete. Que al final no es ni lo que dice, ni los cargos, porque me acuerdo que inventamos hasta palabras para que fuese lo más extensivo posible, pero al final es que alguien no pueda estar pelechando un salario del Estado y asegurando su futuro político a través de una elección. Y así como sé que hay gente que dentro de todo, yo guste de ellos o no, han renunciado para hacer campaña, hay otros que no. Y aquí van a estar ahora en unos meses sustentando presupuestos. Entonces yo creo que tiene que ser revisado. Y lo último, que es donde ustedes tienen que también utilizar esos argumentos. Las fotos están, porque encima son descarados. No son candidatos en propiedad, pero van a los mítines políticos y lo dicen. No es que yo voy a ser candidato. Ah, pero como no son candidatos, nunca fueron a primaria, no tienen la prohibición. Entonces tenemos que verlo, porque no es una práctica justa. Entonces yo sí los invito, magistrados, a analizar esa parte. Ya, gracias a Dios, a diferencia de la última vista, las firmas han terminado. Hubo altas y hubo bajas, pero sobre eso yo no puedo más ahora reconocer. A lo que yo puedo reconocer, mire, si bien no a lo que yo más hubiese querido, además yo quién soy para pedir o no, pero yo como ciudadano y que viví el proceso, las correcciones que se hicieron en el momento adecuado. Eso yo lo puedo reconocer. Lo importante es que en otros temas que van a ir surgiendo, igualmente se puedan hacer esas correcciones. Porque, repito, y se los he dicho cuando hemos debatido el Código Electoral y se los digo ahora, yo voy a estar para defender al tribunal, y más que al tribunal, a la democracia, que es lo que ustedes están cuidando, cuando se respete efectivamente. Y por eso yo lo que pretendo es, yo podría quedarme callado. Y en un foro, este es el foro más público que existe. Yo podría quedarme callado, esperar que les llegase una denuncia, que ustedes fallaran como a bien tengan, que además es como espero que fallen, como a bien tengan y la sana crítica les mande, y como diga la ley, por supuesto, y después decir, es que estos tipos son de lo peor. Yo he preferido decirle lo que pienso como diputado, como ciudadano, como abogado, en cuanto a lo que se espera, pienso yo en algún sentido que la ciudadanía espera que se pueda aplicar en la norma, y que es que recuerden lo que ustedes repitieron hasta el cansancio, para mí para bien. La equidad en el proceso, la equidad en el proceso, la equidad en el proceso. Que a través del uso de artificios y leguleyadas no se está verdaderamente garantizando. Entonces yo nada más les doy esa preocupación para que de verdad, porque no importa, ¿y por qué lo digo en esta discusión? No importa cuánto dinero les invirtamos a ustedes en monitoreo, en agentes, en mesa, en lo que ustedes quieran. Si las decisiones no son tomadas para garantizar el respeto inequívoco a la democracia, a la equidad en el proceso, a la transparencia, a que al final, y lo he dicho, aquí los 14 colegas votaron en contra que yo fuera presidente de la comisión, y yo los respeto. ¿Por qué? Porque respeto a sus electores, que los escogieron a ustedes por encima de quien sea que haya competido. Aunque en algunos casos yo le gané, a algunos que están aquí. Y también tengo que respetar eso. Pues así como ellos ganaron en unos circuitos, bueno, yo gané en el mío. Esa es la democracia. No estar de acuerdo, es respetar al soberano. Pero ahí sí pido que ustedes tengan ese ojo de águila, porque hay que tenerlo de águila, para ver lo que está pasando en todo el país, que no podemos decir que es imposible, pero es difícil. Ustedes tienen tentáculos también en todos lados, a través de sus regionales de organización electoral, y podamos dar fiel fiscalización a esta realidad. Porque, repito, y no por pensar que tengo una bola de cristal, no dudo que esto se va a presentar. No dudo que esto se va a presentar. Y es importante que ustedes tengan la claridad para hacerlo. Yo en el tiempo que me queda, presidente, así tengo unas cuantas preguntas muy cortas. La primera es sencillita. Confírmeme aquí hoy, porque he escuchado de otras circunscripciones distintas a la mía. Todas las boletas de votación, es decir, presidente, diputado,
alcalde, representante y concejal donde lo haya, son impresas a color para todas las circunscripciones, ¿cierto o falso, magistrados? Para responder el magistrado presidente. Muchas gracias. Sí. Listo. Tiene la palabra. Gracias. Eso es importante porque yo no puedo dar fe de eso o no, pero sí me dieron reportes que en la elección pasada a algunos cargos, las elecciones como que la boleta no tenía el color. Y entre los independientes, sobre todo la vuelta pasada, que yo era celeste y usted era verde y yo era chocolate, si no veían mi color, ¿cómo iban a saber cuál era yo, no? Entonces sí era importante, e igual ahora es importante mantenerlo. Entonces sí es importante que esté a color la impresión en cada cargo, porque como bien decía, ahora que incluso hay un logo, si yo he dicho 1000 veces, oiga, yo soy el de la bandera verde, y cuando voy a ver todas las banderas son grises, con blanco, con negro, ¿dónde voto? Entonces yo creo que sí es importante que se mantenga esa claridad en la impresión de la boleta y que en todos los casos sea a color. Segunda pregunta. Frente a lo que ampliamente se ha denunciado, en elecciones pasadas, lo que podría temerse ocurra en cualquier elección, no lo digo por ningún caso en particular, ¿cuáles son las medidas que han tomado para garantizar? Que sé que creo que eso no se designa hasta mucho después, pero ¿cómo van a asegurar que las juntas de escrutinio circuitales y distritales estén revestidas de la independencia, de la profesionalidad y de la prudencia necesaria? Y ojo, miren lo que yo voy a decir. Y aquí mis colegas, tengo 2 colegas que compitieron conmigo en San Miguelito. A mí el TER me mandaba 38.000 votos. Si yo voy a pedirle a ustedes, como lo hice, todas las actas que ustedes tienen, que debo entender que son las oficiales, yo marco como 35. Ahí volaron 3.000. Y cuando voy a mi acta de proclamación, que está guindada en el despacho, habla de 32.000. O sea que de alguna forma u otra, no digo que no haya formas legales de que eso ocurra, pero de alguna forma u otra desaparecieron 6.000 votos. Y hubo colegas que ganaron por 4. Entonces eso nos llama a la reflexión. ¿Y por qué digo esto? Yo no tuve problemas en mi junta, o no siento que los tuve. Pero hubo juntas con varios problemas, ¿o no? Entonces yo sí creo que es importante que entendamos cómo garantizarlo, de que esto no va a estar ocurriendo. Porque hago una reflexión, y es en el tribunal, y ahí bueno, no erré yo porque yo no aprobé eso, pero eso de que los partidos tuviesen la dirección de sus elecciones internas, yo vi juntas de escrutinio en corregimiento, donde la presidenta de la mesa era muy cercana con la candidata ganadora. ¿Qué confianza me da a mí eso? Entiendo que eso le ponía el partido, por eso no los puedo juzgar a ustedes en caso de las primarias ahora a lo interno de los partidos. Pero qué tranquilidad podemos tener los diputados, los ciudadanos, de quien va a escrutar cada voto, entendiendo lo que puede ocurrir en esa mesa, va a ser alguien que lo va a hacer como tiene que hacerlo. Tiene para responder la palabra el magistrado presidente, que hago constar que se le acabó el tiempo al diputado para que responda. Muchas gracias, diputada presidenta. Bien, las juntas de escrutinio a todos los niveles son independientes y su palabra es lo que vale. El Tribunal Electoral contribuye con convocar y realizar el proceso, pero a la hora del escrutinio todas estas juntas son independientes. ¿Qué podemos hacer nosotros para garantizar un mejor desempeño de las juntas? Y digo un mejor desempeño por lo siguiente, porque a pesar de que nosotros pongamos allí al ciudadano más decente e impoluto, no tenemos el 100% de la certeza de que ese ciudadano va a hacer lo correcto. Pero sí tenemos un sistema de pesos y contrapesos, sí tenemos un sistema que a veces, y diputada, ustedes sentada en esa silla, es la prueba de que el sistema funciona. Y es que, a diferencia de lo que muchos dicen, que la derecha no sepa lo que hace la izquierda, eso en el electoral no funciona así. ¿Por qué? Porque lo que hace una junta de escrutinio lo ven los representantes de los partidos, los representantes de los candidatos, el público en general,
que se asoma al salón de clase a ver qué está pasando. Y cuando te cantan un voto y te lo marcan en otro lado, se forma la gritería. Bien, pero digamos que estamos en un lugar donde, en un universo surrealista, que lo hay en Panamá, resulta ser que ni así la Junta de Escrutinio agarra y te hace trampa. Yo aún así, como afectado, tengo el derecho a recurrir. Encima de eso tengo un TER, un sistema extraoficial de transmisión de resultados que canta a viva voz a lo largo y ancho del país cómo va la elección. Entonces ya tú tienes ciudadanos que no están ahí presentes, pero que están viendo. Encima de eso, que lo estrenamos en la elección pasada, tenemos un visor de actas. Y fue el visor de actas lo que le ayudó a usted, honorable diputada, a poder hacer valer su derecho. Contra gente que, sin escrúpulos, hizo trampa. No tenemos la menor duda de eso. Pero si el sistema no funcionara, si el sistema no tomara en cuenta la posibilidad de que esto ocurra, la diputada Vallarino no estuviese sentada ahí hoy en día, porque le hubieran hecho trampa. Y yo he escuchado todo tipo de historias para estas elecciones, en los procesos internos partidos, que si la urna con papeletas adentro, que si esto, que lo otro. Es una posibilidad, no puedo testificar de ello, bueno, estaba allí, pero lo que sí les puedo decir es que el Tribunal Electoral, y no voy a mencionar las capas de seguridad que tenemos nosotros, ni dónde las estamos consiguiendo, pero estamos salvaguardando este proceso porque puedo hablar por mis colegas que no quieren que nada malo pase en el proceso. Y también puedo hablar por mí, que voy a presidirlo. Y ténganlo por seguro, no va a ser este ni ningún otro proceso en donde yo tenga participación el proceso en que se van a robar una elección. Eso no va a pasar. Ni en las nacionales, ni en gobiernos locales. Pero eso es un trabajo que no es solamente del tribunal, aunque pareciera que es del tribunal solamente. Es un trabajo de todos nosotros. Porque de esa capacidad que tiene el ciudadano de hacer valer su derecho a través de los recursos, va a depender lo que nosotros podemos hacer. Y me voy a retrotraer un poquito a lo que estaba comentando hace un momento con respecto a estas personas que son candidatos, que ocuparon puestos, porque también esto es parte de hacer trampa. Hacer trampa no es solamente llegar y falsearme los votos en una junta de escrutinio o robarse las urnas, que eso lo hacían antaño, pero ya no se hace, porque no es práctico. Entonces, hacer trampa también es esto que usted está señalando. Yo sí le tengo una petición. No me ruegue, porque no estamos para que nos rueguen. Estamos para cumplir nuestro trabajo. Y no se quede callado, que no lo está haciendo. O sea, no se trata aquí de llamar la atención. Y esto es con todos los diputados, es con todo el que nos está viendo en este momento. No es rogar, a pesar de que en derecho se habla de justicia rogada, pero eso es un término técnico. Pero no es rogarle al tribunal, es exigirle al tribunal que haga su trabajo. Y es no callarse la boca, es decir, no quedarse callado cuando se ven que ocurren este tipo de situaciones. ¿Cómo uno no se queda callado? Cada quien en su trinchera. Diputado, usted sentado en la Comisión de Presupuestos lo está señalando. El resto de los particulares que estamos ahora mismo en casa, que nos están viendo, presentando la denuncia. El Código Electoral en el artículo 33 es muy claro. Aquel que está en el servicio público, en alguna de las 12 categorías que deben separarse de sus cargos, no pueden regresar a esos cargos después de sus eventos, después de ser candidatos. No pueden regresar tampoco a la planilla estatal en cargos similares, en cargos que veladamente realizan las mismas funciones pero tienen otro nombre. No quedarse callado significa, donde los vean, presenten su denuncia. Que yo les aseguro que nosotros vamos a tomar cartas en el asunto, en este y en otros temas adicionales. Entonces,
Esto es un esfuerzo de todos y yo les pido en nombre del tribunal que nos ayuden, porque la democracia no es mía, ni del magistrado Guerra, ni del magistrado Valdés. La democracia es de todos nosotros. Entonces, vamos a cuidarla juntos. Pueden tener la entera confianza de que nosotros vamos a cumplir con nuestra función. A veces no nos entienden por las decisiones que tomamos, pero créanme que cuando nosotros tomamos una decisión es en estricto derecho, conforme a nuestra conciencia y como nosotros interpretamos la norma electoral. Pero ayúdennos en ese sentido, presenten las denuncias y donde haya uno de estos casos, nosotros vamos a meter la mano inmediatamente para tratar en la mayor parte de lo que podamos de equilibrar las cargas dentro de lo que es el proceso electoral. También se me acabó el tiempo. Te voy a ofrecer los minutos, pero para que se despida de esta comisión. Muchas gracias, honorable diputada presidenta, honorables diputados que nos han atendido en el día de hoy en esta comisión de presupuesto. En nombre del Tribunal Electoral, muchísimas gracias por habernos tomado en cuenta. Esperamos un concepto favorable de estos recursos que estamos solicitando porque son necesarios para salvaguardar nuestra democracia. Son necesarios para que nosotros cumplamos con nuestra función. Una vez más, muchas gracias, es muy bueno estar aquí nuevamente y será entonces en otra ocasión que podamos conversar. Muchas gracias. Reconsideración para el Tribunal Electoral. Con su participación, pues culminamos la sesión del día de hoy agradeciendo a los comisionados y a todos los presentes, invitándolos para mañana a las 9 de la mañana, donde continuaremos con nuestras vistas presupuestarias. Así que le paso al Departamento de Comunicaciones para despedir a la reunión del día de hoy. De esta forma damos por finalizada esta sesión de la Comisión de Presupuesto. Agradecemos a todos los presentes por su participación y a nuestros televidentes los invitamos a continuar en sintonía de nuestro canal parlamentario. Que pasen todos una excelente tarde.